Permítame darle las gracias, darle las gracias a Dios por permitirnos estar en esta reunión que para nosotros es de gran provecho por el conocimiento que vamos adquiriendo semana a semana, día a día. Así Dios Padre Eterno, Rey de Reyes, te damos las gracias, Señor. Las gracias porque para nosotros es un privilegio, Señor, estudiar la palabra y enriquecernos, Señor, en todo lo que tú nos demuestras en la Biblia, Padre Santo. Es la oportunidad que tenemos, Señor, aprovechando la sabiduría de mis hermanos mayores para poder escuchar y engrandecer nuestros conocimientos, Señor. En esta noche te damos las gracias, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para entregarnos totalmente este tiempo para aprender de ti, Señor. Bendice a todos mis hermanos presentes y ausentes. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Gracias, Juanito. Bueno, como estábamos hablando hace unos minutos, vamos a empezar hemos acabado ya el capítulo 7, en el cual abarca en líneas generales el matrimonio, ¿no? Y su relación con la persona, tanto si es soltero, viudo, separado, si ambos personas son creyentes o uno no es creyente. Entonces Pablo toca diversos matices. Y en ciertos puntos del capítulo 7 se vuelve muy específico para la iglesia de Corinto, ¿no? Y ya hemos visto eso. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 8, el cual trata el tema central del capítulo 8 es la idolatría, ¿sí? Y cómo el comer, ¿no? El comer alimentos ofrecidos a estos ídolos puede afectar la vida cristiana, ¿no? Tanto personal como congregacional, ¿no? Esa palabra siempre se me traba ahí en la boca, ¿no? Como en la congregación, ¿no? Entonces, siempre teniendo en mente que va dirigido, esta carta, y lo repetimos todas las semanas, va dirigido en primer lugar a la iglesia de Corinto del siglo primero, ¿no? ¿No? Que tiene su propia forma de pensar, su propia cultura. Entonces, pero entendiendo eso, vamos a entender el mensaje que nos servirá para nosotros, a nuestra congregación aquí en Perú, en Lima, siglo XXI, ¿no? Entonces, vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 8 y de ahí, como siempre, analizamos y después conversamos sobre el análisis que les he un poco resumido, ¿no? Entonces, vayamos a nuestras Biblias, vamos al capítulo 8, 1 Corintios, y leemos los 3 primeros versículos. Dice aquí, en algunas Biblias dice, la ofrenda a los ídolos, ¿no? Comienza este capítulo. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como debe de ser, como debe saber. Y si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce, ¿no? Esos 3 versículos que parecen cortitos, pero tienen bastantes cosas de las cuales hay que comentar algo. Aquí. Les comparto pantalla. En el versículo 1, después de decir en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, el apóstol Pablo inició sus observaciones sobre la carne ofrecida a los ídolos con una suave reprensión. No fue tanto por las preguntas que le hicieron, sino por la actitud detrás de ellas. La controversia se centraba en el conocimiento, ¿no? Acuérdense de este tema. El tema no es tanto la carne de los ídolos, sino el conocimiento, ¿no? Esta idea, acuérdenselo todo lo que vamos a leer en el capítulo 8. Acá hay un problema de conocimiento.
Habían comedores públicos disponibles en los recintos del templo, ¿no? De estos templos de los ídolos. Los cristianos que participaban en las fiestas allí consideraban que comer en estas áreas era completamente diferente de adorar ídolos. En vista de que sabían que los ídolos no eran nada, no veían ningún daño en comer la carne que había sido dedicada a estas deidades inexistentes. Pero Pablo no estaba de acuerdo, ¿no? Textualmente dice, es cierto que todos sabemos algo de eso. Escribió, el conocimiento al que se refería era del tipo de sabiduría mundana contra la que había hablado antes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezó el libro de Corintios, ¿no? Que ellos se consideraban muy sabios, pero esa sabiduría era del orden, del orden mundano, ¿no? ¿No? Por eso que acá regresó. Ya había hablado antes esto en el capítulo 1, versículo 21, y el capítulo 2, del 1 al 13. La sabiduría y el conocimiento que los corintios reclamaban tener, dijo Pablo, había conducido a una disposición envanecida, ¿no? No solamente tenían un conocimiento de orden mundano, sino que también por este conocimiento de orden mundano se habían envanecido. Y a todo esto lo hemos leído, lo hemos estudiado. De las 7 apariciones del verbo fusio, ¿no? En griego que se podría interpretar como provocar la arrogancia y que literalmente significa hincharse, ¿no? En el Nuevo Testamento, ¿no? De estas 7 veces que aparece este verbo, 6 de ellas aparecen en 1 Corintios, ¿no? El conocimiento que Pablo reprendía era la justificación que algunos habían usado para continuar sus prácticas idólatras, ¿no? O sea, ellos iban a comer al templo, ¿no? O sea, no era que estoy celebrando esta fiesta pagana y hago una comida en mi casa, no. Estas personas comían dentro del templo, ¿no? Y se justificaban diciendo, pues, yo ya sé que ese ídolo no representa nada, ¿no? Y no veo ningún daño en comer la carne que ha sido ofrecida dentro de ese templo, ¿no? Pero Pablo no está de acuerdo. La observación del apóstol en cuanto a que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, asume que los corintios se habían dedicado a dominar el conocimiento a expensas del amor. El amor y el conocimiento y la relación entre los dos constituían los puntos fundamentales de las instrucciones del apóstol. Sin embargo, a lo largo del análisis enfatizó que la idolatría en cualquier forma es intolerable para aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo. Es obvio que Pablo esperaba plenamente que los cristianos dejaran de adorar en templos de ídolos, participar en festivales de ídolos o cenar en banquetes de ídolos, ¿no? Pablo reprendió firmemente a los que cedían ante la idolatría. No alabó a los cristianos por suponer que eran tan fuertes en conocimiento que eran inmunes al pecado mientras comían la comida ofrecida a los ídolos. Pablo no estaba arbitrando desacuerdos entre cristianos fuertes y cristianos débiles, estaba amonestando directamente a todos a abandonar la idolatría. A medida que se desarrolla el análisis de Pablo, la naturaleza específica de sus preocupaciones se hace aún más evidente. Su objeción a comer lo que se ofrece a los ídolos no dice que la carne, ¿no?, una vez dedicada a un ídolo, tuviera algún poder demoníaco sobre los que consumían, ¿no? O sea, no está diciendo que esa carne se posee por un demonio y quien come esa carne va a ser poseído por un demonio, no. Eso no está diciendo Pablo. Comer en una casa privada, como les comentaba, les puse el ejemplo hace un ratito, por ejemplo, era perfectamente aceptable, siempre y cuando nadie llamara la atención a su origen, ¿no? A Pablo no le preocupaba comer carne, incluso carne sacrificada a los ídolos. Estaba reprendiendo a los corintios, y ojo aquí, por comer tal comida en el templo dedicado a un dios, ¿no? Como les decía hace un ratito, el problema no era comer carne, no era comer carne. El problema no era que esa carne haya sido sacrificada, tampoco. El problema es que esa carne sacrificada a los ídolos era comida dentro del templo dedicado a ese dios pagano, ¿no?
Cuando la comida dedicada a un ídolo era consumida en el templo del ídolo, el acto era inherentemente idólatra, independientemente de cuánto defendía el creyente su conocimiento. El cristiano podía rechazar los dioses paganos y despreciar la comida que consumía como sacrificada a los ídolos. Sin embargo, la presencia de un cristiano en un templo dedicado a un dios proclamaba que él estaba comiendo comida sagrada y por lo tanto participando en la adoración del ídolo. Este comportamiento era el mismo que el comportamiento de los idólatras y no podía hacerse ninguna distinción basada en el conocimiento. En cuanto a Pablo, el amor que edifica no permitiría que un cristiano comiera carne dedicada a un ídolo en el templo del ídolo bajo ninguna circunstancia. ¿No? Todo esto es lo que hay que hablar del versículo 1, ¿no? Acá le estoy poniendo datos un poco histórico-culturales, ¿no? Porque estos banquetes no lo dice la Biblia, pero estos banquetes a los ídolos se daban en el templo del ídolo. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque por esa razón Pablo escribe esto, ¿no? En el versículo 2, al corregir a los corintios que frecuentaban los templos de los ídolos, Pablo declaró que los verdaderos conocedores son aquellos que se dan cuenta de las limitaciones de su conocimiento. Ya había abordado la sabiduría arrogante como fuente de división, capítulos 2 y 3, ¿no? De 1 Corintios. El conocimiento que alegaban tener los que estaban sedientos ante la idolatría era del mismo tipo de sabiduría antes mencionada, ¿no? Sabiduría mundana. La arrogancia yacía en el corazón de tal sabiduría y conocimiento. Anteriormente el apóstol había dicho que sus palabras no eran aprendidas de la sabiduría humana. A los corintios, que tenían una estimación demasiado alta de su propio conocimiento, Pablo dijo, si alguno quiere saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Necesitaban admitir que el conocimiento apostólico de Pablo era de un orden diferente al del conocimiento de ellos. La persona que usa el conocimiento como excusa para actuar sin tener en cuenta a los demás es espiritualmente arrogante e ignorante, ¿no? Los cristianos que saben cómo tienen que saber reconocen que el conocimiento humano es por naturaleza incierto. El conocimiento perfecto proviene y le pertenece a Dios. La única verdad que podemos conocer es la que habla Dios. El conocimiento a veces es, al igual que la psicología, la enfermedad para la cual debe ser la cura, ¿no? El creyente que ama a Dios, no aquel que toma una postura orgullosa sobre el conocimiento, Dios ya lo conoce. El creyente obediente no ama para conocer a Dios como si para que Dios lo conozca a él, ¿no? Dios ya no conoce a nosotros. La práctica del amor en el cristiano es evidencia del amor de Dios por él. El objetivo de la vida humana, como lo entendió Pablo, guiado por el Espíritu, no es adquirir conocimiento que le otorga prestigio y ventaja a una persona. Más bien es ser conocido por Dios que ha dado vida y ha reclamado a su pueblo como suyo. Aquí paramos un ratito y hablamos un poco. Como les decía antes, aquí hay un dato, que les he soltado un dato, que había que ir al templo a comer esta carne, ¿no? Entonces, el solo hecho de que cristiano vaya al templo de un ídolo, ya era idolatría, ¿no? Iba al templo a comer, ¿no? Comida sacrificada a estos ídolos, ¿no? No era suficiente con decir, bueno, yo sé que eso no me afecta, yo sé que esa carne no me va a afectar, sino eh, él estaba yendo y habla del amor también, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que habla del amor? ¿No? Porque hay ejemplo, hay que dar ejemplo, ¿no?
traslademos un poco esta idea a algo que puede pasar el día de hoy, ¿no? Una fiesta patronal, por ejemplo, ¿no? Nos invitan, por ejemplo, a una... En provincia se da mucho esto, ¿no? Una comida, una pachamanca, ¿no? Por la virgencita tal o el, ¿no? ¿no? El Cristo de tal, ¿no? ¿No? Por lo general, o sea, en la casa de alguien, ¿no? Si es en la casa de alguien, pues no hay ningún problema. No estamos yendo al templo a comer comida sacrificada o ofrecida, tal, ¿no? Ahora, un ejemplo como más extremo, que no se ve mucho, no se ve mucho en Perú, pero se ve mucho en Europa. Eh, Ustedes saben que es la comida, kosher o comida, ¿cómo dicen la comida, lo que comen los árabes? La comida halal, ¿no? ¿Saben? ¿Alguno ha escuchado alguna vez cuando tienen el certificación, la carne, certificación halal o certificación kosher, ¿no? ¿Alguien ha escuchado o no? Para explicárselo un poquito. Yo no. Bueno, eh, en España ustedes saben que hay bastante población musulmana, ¿no? Bastante, ¿no? Lo cual hace que ciertos supermercados, cuando venden carne, ¿no? Digan, esta carne ha sido tratada bajo especificaciones halal, ¿no? HALAL, halal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta carne ha sido cortada, ¿no? El animal ha sido degollado. Ese mismo proceso para los judíos, ¿ah? Acuérdense cómo era el sacrificio, ¿no? Degollaban al animal, dejaban que este animal se desangre, ¿no? Entonces, bueno, ofrecido a Dios, a Alá o en este caso, a los judíos, pues, a Yahvé, ¿no? Mm. Entonces, este animal es desangrado, ¿no? O sea, tiene que estar degollado, o sea, vivo, desangrado, y ahí ofrecido para poder ser consumido, ¿no? Esa es la única forma en que los musulmanes y los judíos, ¿no? Dos naciones que son enemigas, pero que te comparten a veces muchas cosas en común, comen la carne, ¿no? Yo muchas veces, bueno, yo en esa época no era cristiano, pero les comento, porque la carne era más barata en las carnicerías musulmanas. Compraba cordero, compraba ternera en las carnicerías de los musulmanes, ¿no? Entonces, tú compras tu carne, te la llevas a tu casa, te la comes y ya. Eso es idolatría, ¿no? Bajo el punto de vista de lo que hemos leído, no, porque nadie hace mención que la carne ha sido sacrificada a los ídolos o a una deidad no cristiana, ¿no? Bueno, en el caso de los judíos sí compartimos el mismo Dios, pero estamos hablando de los musulmanes, ¿no? Este, no habría, si nadie saca colación de que ha sido por el rito musulmán, ni que los musulmanes ni nada, ni tratan de convencer de que es musulmán, esa carne puedes comértela perfectamente bien, ¿no? Estás en tu casa. Ahora, otra cosa fuera que vas a un templo musulmán, que vas a una comida de templo musulmán y comes la carne ofrecida en un rito musulmán. Entonces, ahí sí, tú cristiano, estás yendo a un templo musulmán, yo que soy tu hermano en la misma congregación, veo, oye, pero, oye, de repente yo mi fe no es tan fuerte y yo puedo interpretar mal lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque tú tienes conocimiento, tú dices, bueno, eso no me va a afectar, porque, en fin, pues, ¿no? Yo sé que yo estoy mal y yo estoy bien, en el peor de los casos, ¿no? Esa sabiduría que te vuelve un poco arrogante, ¿no? Y crees que eres inmune a cualquier reprensión de Dios y demás. Julio, ¿puedo hacerte una Sí, pregunta? sí, Sonia. No te quiero interrumpir mucho, pero rapidita. Ujú. Los chinos ponen alimentos a sus ídolos, ponen comida en recipientes y adoran a sus ídolos. Yo he visto en mi serie china que vi todo como adoran a sus ídolos, a sus dioses, qué sé yo, no sé qué les ayuda.
y ponen comida. Y también en la costumbre de nosotros, he visto en los cementerios que también les ponen comida y comparten, llevan comida y también se sientan alrededor de donde está su persona, su familiar fallecido, y también comen y también ponen comida, le dicen le ponen al difunto también comida. Eso es ídolos, Claro, eso es en cierta forma idolatría, ¿no? una forma de idolatría, ¿no? Ajá. Sí, porque estás Ujú, participando de un rito. O sea, ¿se dan cuenta del tema? O sea, aquí el problema ujú, no era la carne. O sea, para Pablo no era el problema la carne. Porque te lo puedes comer en tu casa y en tu casa pues normal, ¿no? El problema ujú. era que el dato no lo dice la Biblia, pero se los digo yo porque es un tema cultural. O sea, para participar de un banquete de un ídolo, en ese tiempo tenías que ir al templo. Y en el templo había lugares donde había comedores, ¿no? Así como había el altar del ídolo, habían comedores donde la gente celebraban estos banquetes ofrecidos, o esta carne, o estas viandas, o estas comidas ofrecidas a los ídolos, ¿no? Yo he visto que en Japón también le ponen, bueno, yo te comento porque mi cuñada es japonesa, le ponen arroz al budita, ¿no? Le ponen así, le ponen arroz, le ponen cositas, ¿no? Los chinos, los japoneses tienen esas cosas, ¿no? Y bueno, y también como tú mencionabas, ¿no? Ayer ha sido pues un banquete y la gente no solamente comen, toman ahí alrededor del muerto, ¿no? Como si estuvieran tomando con el muerto, ¿no? Estos están ahí, ¿no? Pero eso es una cosa que como, ¿saben qué es la palabra sincretismo, no? Cuando cosas de los ritos antiguos se mezclaron con el catolicismo, ¿no? ¿No? Entonces, muchas cosas que hacían, por ejemplo, los habitantes de la época de los incas, se mezclaron con los catolicismos, ¿no? Entonces, eso de llevar al muerto, bueno, pero es muy peruano, o es muy andino, o sea, de países de los Andes, que tienen influencia quechua, que hacen eso, ¿no? Fui también a Huánuco y vi una casa que hicieron un altar y un mayordomo que ha venido de Estados Unidos, que ha estado, y empieza una anda, así como una madera, cuelgan pollos, comida, todo, y toda la gente va atrás de esa comida por todo el pueblito, va caminando, corriendo atrás, y van cargando esa anda, ¿no? Es como una, si fuera una cruz, pero está colgado los pollos, las carnes, las cosas, las piñas, la papaya, los plátanos, y como que avanzan corriendo, corriendo, corriendo y regresan por todo el pueblo, pasean y después llegan donde la Virgen. Y ahí hay ¿cómo se llama? Matan reses y hay ¿Mm? cocineras en cantidad y le dan comida a todo el que pueda dar ahí, o sea, al pueblo, o sea, todos los que han correteado la anda y gente que quiere, y les ponen cerveza, ¿no? Eso también es una idolatría, ¿verdad? Mm, claro, porque estás Ujú. participando de un rito. Eso he visto yo en Huánuco, en Ujú. el pueblo de la Perricholi, no me acuerdo cómo se llama el pueblito donde nació la Perricholi, Amarilis, creo que es. Amarilis. algo así es por Yo, ahí. he yo he ido a ese pueblo. Es Yo he un ido a la casa, pueblito, yo he ido a la casa de la Perrichola en Mónaco. ya, en ese pueblito fui yo a conocer Huánuco, paseé y me quedé sorprendida y cómo te voy a decir, como que yo he ido 2 veces a Huánuco, como que la gente del pueblo corre tras de eso, no salen de sus casas, van corriendo tras landa de alimentos colgados y después llegan ahí a la Virgen que la tienen. Y dice que tienen mayordomos, por ejemplo, ahorita ya los tienen hasta 2030, 40, ya tienen sus mayordomos nombrados ya. Y así dice que es así. Y bueno, y también vi la de los negritos, ¿no? Que la fiesta de los negritos, que también es igualito, salen los negritos y después todos los negritos llegan a una casa y hasta donde entra, toda la gente que entra cierran las puertas, donde ya no puede haber uno más y ahí le dan comida. Mm. Eso he visto en Huánuco. Claro, pero como les digo, la participación del rito o, Ujú, o sea, el problema es o participar directamente del rito o ir al templo, ¿no? Y hacer las cosas ujú. en el templo. O sea, ese es el problema de Pablo en realidad.
Ah, ya. El problema no era que, a ver, Que ¿qué cosa? coman en la comida, Que pongan. coman que coman la comida en su casa no había problema, ¿no? Eso no era el problema, ¿no? A ¿Se ver, en acuerdan el cuando en templo, cuando En dicen Semana Santa comíamos pescado? Comíamos pescado en nuestra casa. Ya, pues, Sí. entonces, no se comía ¿cuál es el problema? El problema es nada, ¿no? el problema es que el pescado era caro, ¿no? No, el problema es que Sí, es comíamos por en eso semana siempre. porque era pecado. Bueno, cuando yo era católica y era niña, mi mamá no nos dejaba comer el jueves nada. Ibas, y si ya estabas en edad de confesarte, te llevaba a la iglesia a confesarte, que era jueves en la tarde. No comías nada desde ahí, desde esa hora hasta el día siguiente, 3 de la tarde, porque te obligaban a escuchar el sermón del mediodía, de la 1, 12, no me acuerdo. Era un sermón de 3 horas. Y terminado el sermón, recién podíamos almorzar y todos seguíamos en ayuno. Y era una costumbre de los católicos, pero que no se podía comer toda la semana. Y en esa época sí se cumplía. No se podía comer toda la semana carne. Y se comía verduras, guisos, menestras, cualquier cosa menos carne. Y el día viernes, después de las 3 horas del sermón de las 3 horas, recién podías comer. Bueno, no, te hacían un montón de potajes, ¿no? Ya ahí era un montón de comida que había diferentes potajes porque ya habías hecho el ayuno, ya habías hecho todo. Y era pescado. Ujú. Y el sábado ya podías comer, creo, o el domingo de Gloria ya podías comer carne. Algo así era. Sí. Yo me Es acuerdo como de eso. como en Ramadán. Ramadán es ¿saben qué es Ramadán, no? La fiesta más grande de los De musulmanes, los ¿no? judíos Los musulmanes, musulmanes. a musulmanes. Entonces, el Musulmanes. musulmán hacen ayuno, pero cuando acabe el ayuno, ahí pues también tienen toda una comida ahí puesta, ¿no? Para los que han hecho, pues, que se concentran los musulmanes en los centros de convenciones, lugares así cerrados, varios. En las mezquitas, Claro, pero en ciudades donde no hay supongo, mezquitas grandes, por se ejemplo, concentra. yo en España vivía en dos ciudades, vivía en Zaragoza y en Madrid. Y ellos alquilaban los centros de convenciones que están a la afuera, los que siempre están a las afueras de la ciudad, y uno cuando sale de la ciudad y están en Ramadán, se escucha los cantos. O sea, sales por la autopista, por y escucha, están ahí los árabes en trance, ¿no? Entonces ahí. Y también No, esa Julio, comida también ofrecida a los. Sí, Juanito, dime. dime, el momento, ¿cómo se llama? El movimiento misionero mundial, no sé si ustedes han visto el 28 de julio. Claro, no es dentro de la iglesia la comida, pero afuera de la iglesia hay un montón de los mismos, ¿ah? No, no de gente extraña, de ellos mismos que ofrecen la comida, eso sí, la venden, pero está en la puerta de la iglesia, no sé si han visto a alguien ahí. Yo Cuando sí, yo porque hacía taxi pasaba por ahí, yo tenía un MMM en la puerta de mi casa, al frente de mi casa. Cuando claro, vivía por el colegio claro, chino, el 10 de octubre, el que está en Plaza de la claro. Bandera, o sea, lo ubican, ¿no? Al frente había un edificio, Sí, casi al sí. frente, en una esquina. Ahí había un MMM. Entonces, Y sí, sí, afuera sí. había Y como, efectivamente, los domingos después del culto, vendían comida. Y vendían comida barata. pero dice que ese a 50% decían que era 50 para la ¿Qué iglesia y cosa es 50 para los Julio? movimiento misionero Misionero mundial. Ah, mundial. ya. El de Ah, Rodolfo eso. González, creo, Rodolfo González. Ah, ya, ya. El, Ah, ya, ya. Sí lo he escuchado a un hermano cristiano que también pertenecía, yo no sé, pertenecía a ese movimiento, creo que ha sido a Panamá. No me acuerdo ahorita su nombre. Hablaba del movimiento mundial, pero no sabía que se llamaba MM. eso que es sí, sí, Este, MMM, ¿no? MMM. Los dueños de Betel Televisión. ya, o sea, ahí está la Huaca, el Mateo Salado, ahí al lado del colegio. Claro, por ahí yo vivía antes. Yo vivía en el colegio chino a 2 cuadras, vivía ahí. Ah, Ahí por los anticuchos. ya.
Ay, qué rico. Por ahí vivía. Entonces yo me Por el acuerdo. grifo, cerca al grifo, por el grifito. No, el Grifo estaba en Ticomaría. Eso es Esa el espalda. recta, No, yo vivía por la recta del. de Del espalda. Grifo. Ah, sí, el Grifo, hay un Grifo, pero para Hay el otro una extremo. cuadra, para el otro extremo, y hay una recta que venden puros casas de anticuchos ahí. Eso, en la recta de Esa zona. Santicocho vivía yo. Esa. Ajá. Es Mariano Mi Cornejo, se llama hermana esa avenida. vive en Bertelo. Ahí toma, mi hermana vive en Bertelo, pero con Alborada, Ah, y hay una más abajo. tocuchería ahí, Olga y Betty. Sí, me acuerdo. Sí. Pero bueno, fuera, nos estamos desviando del tema. Entonces, los anticuchos, la comida, de hace tiempo que no como esas cosas. El, el tema era, no es la comida, ¿se dan cuenta? El problema no es la comida, sino el conocimiento que deberíamos tener, ¿no? O sea, el saber que las cosas son buenas o malas, porque en este caso, ¿no? O sea, yo sé que ese ídolo no es es figurita nomás, no me afecta, esa carne no me va a pasar nada si la como, pero idolatría es idolatría, tú estás yendo al templo, ¿no? Estás participando del rito, entonces el hecho de que tú digas lo que tú digas, ¿no? Que tú digas que, ¿no? Le diría Pablo a los corintios, ¿no? Lo que tú digas que eso no te afecta, ya está bien, entonces, pero tú estás yendo al templo. Entonces, ir al templo, así tú digas que no te afecta, es idolatría, ¿no? Oh, Entonces, ese conocimiento tuyo estás envanecido, ¿no? Tú crees que porque sabes mucho, te puede dar pie a, ¿no? Dices que sabes mucho, te estás dando pie a que estás cometiendo un pecado, ¿no? Y no solamente un pecado, tú puedes estar incitando, y por eso es que habla del amor, incitar a alguien que pueda hacer lo mismo que tú, ¿no? Esa es la idea principal de estos tres primeros versículos, ¿no? ¿No? Pero si tú dices que amas a Dios, ¿no? Deberías ¿no? Que Dios te conozca, ¿no? O conocerlo a Dios, ¿no? Entonces, o sea, si lo conoces a Dios, sabes que no debes hacer eso. No debes practicar la idolatría ni por casualidad, ni por casualidad, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir, y con estos el pasaje que sigue, eh, terminamos el estudio de hoy. ¿Sí? Vamos a leer ahora de los versículos del 4 al 6 y vamos a analizarlo, ¿sí? Vayamos a nuestras Biblias de nuevo. Aquí vamos del versículo 4 al 6, que dice, en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Analicemos un poco lo que acabamos de leer. En el versículo 4, Pablo había sentado una base para el análisis desafiando a los cristianos a considerar la interrelación del conocimiento y el amor, ¿no? Luego volvió al punto que necesitaba analizarse, comer carne ofrecida a un ídolo en el templo del ídolo, ¿no? Ese es el problema en realidad. Se refirió a este alimento como alimentos que se ofrecen a los ídolos, ¿no? Aquí les pongo en griego eidolotouton, ¿no? Eso es un alimento ofrecido a los ídolos. Sin embargo, un devoto pagano habría dicho que fue sacrificado a la divinidad, ¿no? Hierotutón, que es diferente, ¿no? O sea, Pablo se está refiriendo a, o sea, no le está dando valor a ese ídolo. Un pagano que entendía el razonamiento de Pablo se habría ofendido, tal vez enojado por su negativa a decir que es divino. El apóstol sabía que sacrificar un animal en un templo pagano no volvía su carne sagrada. Un buen judío o un cristiano solo podía hablar de ídolos, de alimentos que se ofrecen a los ídolos, de templos de ídolos
y de adoración de ídolos con un desprecio total, ¿no? Tanto un judío como un cristiano no creían en que hubiera divinidades fuera de Dios, el único Dios, el Dios Padre. Por supuesto, Pablo compartía el conocimiento que estaba alegando tener los cristianos de Corinto. Cuando un animal era sacrificado a un dios pagano, no era ofrecido a nada, ¿no? El dios, y dios, dios en chiquito, minúscula, era un producto de la imaginación pagana, una señal de ignorancia espiritual de los devotos del ídolo. Pablo enfatizó que tales dioses no existían, no tenían existencia en este mundo. Reconocía poderes demoníacos y poderes invisibles del aire activos entre los que servían a los ídolos, ¿no? O sea, sí hay poderes demoníacos, ¿no? Que podrían servir a estos ídolos, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante y también, también en Colosenses 1:16 toca un poco ese tema. Sin embargo, estos no tenían existencia independiente en el mundo, eran creación de mentes depravadas. Lo que se llamaban dioses habían sido inventados por personas engañadas. Los paganos en su ignorancia podían algunos de estos dioses en el cielo o en la tierra. Parecía estar al acecho en cada esquina. Las intersecciones de los caminos estaban marcadas por santuarios pequeños para Hermes, por ejemplo. Cada bosquecillo, cada fuente y el fogón de cada hogar tenía sus ninfas, sátiros, espíritus y demonios. La mitología griega, recuerden que estamos bajo una sociedad greco-romana, colocaba a los dioses del Olimpo en los montes altos o en los cielos. Al menos algunos de los cristianos corintios se habían acostumbrado a estas nociones griegas de lo divino. Era difícil separarse del pasado cuando habían servido a muchos dioses y muchos señores de la cultura greco-romana. Y en el versículo 6, para terminar este último versículo de este análisis, independientemente de la conclusión a la que llegaban los cristianos acerca de comer carne ofrecida a los ídolos en los templos de los ídolos, tenían que evaluar su comportamiento a la luz de la unidad esencial de Dios. La inexistencia esencial de los ídolos y el fervor con los que los idólatras servían a los dioses creados por ellos mismos. En contraste con los que servían a los ídolos, los cristianos conocían a un solo Dios, el Padre. La enseñanza de Pablo en cuanto a que Dios, el Padre de Jesucristo, es uno y que Él es el creador de todos, desafiaba radicalmente las especulaciones acerca de la divinidad en el mundo antiguo, en el mundo griego. La afirmación de la unidad de Dios era tan básica para el judaísmo y el cristianismo que se volvía repetitiva, ¿no? Para nosotros los cristianos es tan fácil entender que Dios es uno y que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo entendemos perfectamente, ¿no? Pero para alguien que no cree que era pagano en ese tiempo era una completamente locura, ¿no? Toda vida provenía de Él y es sustentada por Él, en Cristo, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. El hecho de que Dios es el creador es de suma importancia en el pensamiento bíblico. Sin embargo, la lógica no exige que el hecho de que Dios sea uno le haga creador, ¿no? Los antiguos especulaban que los dioses eran productos del cosmos, no sus creadores. Las enseñanzas de Pablo de que Dios, el Padre de Jesucristo, es uno y que Él es el creador de todo, desafiaba radicalmente las especulaciones acerca de la divinidad en el mundo antiguo. Los ídolos, desde el punto de vista de Pablo, eran productos de la imaginación humana. No, estoy repitiendo. No, está bien. El conocimiento de Dios de Israel tiene su fuente en la revelación que Dios hace de sí mismo. A Dios el Padre no se le debe comparar con los dioses de las naciones. Como Dios imparcial que es, amaba a Israel y a las naciones por igual. Dios nutre y sustenta toda vida y es a quien nosotros pertenecemos. Sin comprometer la unidad de Dios, Pablo pasó a hablar de un solo Señor, Jesucristo. El señorío de Jesucristo no le resta en ningún modo valor a la unidad de Dios. Dios es la fuente de todas las cosas. Sin embargo, también es preciso decir que Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, ¿no? Es decir, Padre Creador, Jesucristo, Hijo,
creador. Lo que puede decirse del Padre también se puede decir del Hijo. Puesto que es exacto decir que la humanidad existe para Dios, también es cierto que nosotros existimos por medio de Dios. Si bien el Nuevo Testamento no usa la palabra Trinidad, ustedes no van a encontrar la palabra Trinidad en ningún lado, pero es un concepto que se desprende de la lectura de las Escrituras, del Nuevo Testamento, ¿no? Tal concepto es necesario, ¿no? Entender la Trinidad es necesario para entender las Escrituras. El Nuevo Testamento da alabanza plena a Cristo en lugar de reservarla únicamente a Dios. Jesús es Dios desde el principio, eso lo hemos leído nosotros y lo hemos estudiado cuando estudiamos Juan, ¿no? En él está la plenitud de Dios. Pablo procedió a dar una descripción metafórica del Cristo de Dios. Esta metáfora se ve más claramente. Y si alguien lo tiene, ahí vaya a Colosenses capítulo 1. ¿Alguien puede ir, por favor? A ver, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Si alguien lo quiere leer. Está con su Biblia a la mano. Hola. Repito, Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. ¿Alguien lo leo? Si no lo leo yo. Colosenses, ¿qué más? Ya estoy en Colosenses. ¿Qué número dijiste capítulo? Capítulo 1, versículos del 15 al 17. 1, del 15 al 17. Ajá. Reconciliación, yo tengo en Reina Valera. Ajá. Es reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Ese? ¿O es del 1, del 1? O sea, Colosenses Del capítulo 15 al 1. 17. Colosenses capítulo 1, 15 al versículos del 15 17. al 17, sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. Esa es Reina Valera 60, ¿no? Sí. Mira, acá hay un ligero matiz en la Reina Valera contemporánea, la que es la que uso yo. Y la voy a leer también para que un poco comparemos y Ya. tengamos un poquito la idea más clara, dice aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Creo que hasta ahí estamos igual. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y el versículo 17 Igual, creo que sí, y el versículo 17 creo que sí, varía un poquito, pero la idea es la misma, el espíritu y la idea es la misma. Dice, él existía antes de todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. ¿No? Todo, todo funciona porque él también, ¿no? por medio de él, ¿no? Es decir, pues, bueno, es casi lo mismo, pero con otras palabras, porque acá dice, todas las cosas en él subsisten. O sea, todo que por funciona, orgánicamente funcionan, ¿no? ¿No? Si recordamos también, si mala memoria no me falla, saben que la memoria numérica es mala. Sí, sí me acordé. En Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, ¿no? Y esto es un pasaje que habla mucho que es un sustento a que Dios son varias personas en uno, ¿no? Dice, entonces Dios, hagamos, y hagamos es plural, ¿no? Al hombre a nuestra imagen. ¿Qué capítulo? ¿Qué? Génesis, 26:1. Génesis 1:26. Ahí nomás, El 1. Ajá. Capítulo 1, está Dios creando al hombre. ¿No? Ya, La sí, raza dice, humana. entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a Ya. nuestra imagen y hagamos. ¿Con quién está conversando Dios?
con ¿no? Jesús ¿No? Está ahí, sabe, pero es un solo Dios, ¿no? Pero es o ahí que es con los plural. ángeles, pero eso. Ujú, ujú. Pero está hablando con los ángeles, ¿con No, quién no, estará ojo, hablando? ojo, que Ya, ¿no? hagamos, es decir, que alguien, el Padre con alguien más está creando, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra Con imagen el Hijo, con el Hijo, pues. claro, con el Hijo, por eso dije con Jesús. Ujú. Ah, no. Entonces, ese pasaje de Génesis nos sirve también un poco de sustento a lo que estamos hablando acá, ¿no? Acá Hagamos no, no, al no les hombre a nuestra imagen conforme a nuestra entender la Trinidad, ¿no? Entonces, si seguimos el análisis, Jesús es desde el principio y por medio de él se tuvo lugar la creación, ¿no? la creación. Todos deberían entender la desesperanza y la ignorancia de adorar ídolos. O sea, no tiene sentido adorar ídolos. Era cierto que comer alimentos ofrecidos a un ídolo, tal vez incluso participar en un ritual asociado con un ídolo en un templo del ídolo, y perdón por repetir toda la palabra ídolo, pero así es la cosa, no tenía importancia para aquellos que sabían que el ídolo no era nada, ¿no? Sin embargo, el apóstol señaló que los cristianos no viven solos. Ajá, acá de nuevo retomamos el tema del amor. El cristiano no vive solo. Cada uno contribuye a una comunidad de creyentes. Las consecuencias del comportamiento individual afectan a todo el cuerpo. Acordémonos de esta Julio, idea. Sí, dejamos de compartir para hablando de comentar. ídolos, ya, mejor termina entonces No, 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 ya para está. comentar. Ya está, ya terminamos el Ah, no, comentario. mira, ya, mira, lo que pasa es que para mí no significaba nada, pero me acuerdo que unos intercambios de regalos, una amiga que es casada con un chino me trajo un día un arbolito de unas moneditas, que sí, chiquitito como moneditas colgadas, después me trajo que un huevo y no sé qué otras cosas, siempre me traía regalitos así, pero para Ujú. mí no significan nada y los tenía en mi vitrina. Y un día llegó Oscar y también así piedritas que para mí no valen nada, esas piedritas de colores, de como piedritas, no sé. Y Oscar vino y me dijo, ¿cómo que en tu casa una cristiana tiene estas cosas? Me dijo. Yo le digo, pero mire, por eso yo no estoy adorando, esos son regalos que me traen a mí y lo puse en mi vitrina. No, me dijo, una cristiana no puede tener eso porque entonces vas a confundir a la gente, me dijo. Y me hizo votar esas cosas. No sé Es si que, está bien o está mal, pero a ver, me dijo que estaba mal. tiene un buen punto, y es el punto que tiene Pablo aquí. Eh, Ah, y vamos a poner como un ejemplo más mundanito, ¿no? No, no tanto religioso. Si tú tienes a alguien, conoces a alguien que ha tenido o lucha con un problema de alcohol, por ejemplo. Nadie Ujú, dice que esté mal tomarse una copita, un vasito de vino con la comida, ¿no? ujú. O un vasito de cerveza con tu cevichito. Vamos a ponernos así, ¿no? Porque no estás emborrachándote, Mientras estás no te dentro. sea, pues, Ajá. no. Y no lo y seguramente si alguien de otras congregaciones de la Iglesia de Cristo me va a escuchar porque esto está grabado, ¿no? Va a decir, qué cosa está hablando Julio, pecado, error, ¿no? Pero yo creo que es mucho de la madurez y discernimiento de cada persona, ¿no? No es lo que hagas para ti, si tú crees que no te y lo haces, pues no me perjudica. A mí tomar una copa de vino no me perjudica, es bueno que inclusive es bueno para la salud, dicen, eh, ¿no? Una copita de vino con la comida para que baje, bueno, en fin. Pero si tú estás al frente o alguien que tiene problemas con alcohol, que sabe que si te ve tomar, esa persona, como se dice en criollo, le va a picar el diente y va a querer tomar, de repente va a recaer, va a tener un problema. Vas a ser piedra de tropiezo para esa persona, ¿no? Entonces, no lo No, pues. hagas, no lo hagas. No seas piedra de tropiezo para alguien que tiene un problema. Ahora, trasladando un poco eso a la fe, ¿no? Y, Ujú. y yo con todo el cariño y respeto que le tengo a Ojita, a tu hermano, amplio ahí en Piura. Entonces, si hay alguien que es
bebé de la fe, ¿no? Un bebito de la fe, ¿no? Los que recién se bautizan, los que recién están aprendiendo. Y por ejemplo, muchos en nuestras casas hemos tenido un cuadro de la última cena. Muchos en nuestras casas hemos tenido un Sagrado Corazón, ¿no? Inclusive hay uno que era con foquito, ¿no? Que se ponía en el corazón salió la llamita con foquito, ¿no? Me acuerdo de eso, con mi abuela tenía uno de esos. Este, para nosotros puede ser una imagen, un recuerdo de un ser querido, bueno, ¿no? Eso me lo dio mi abuela, o eso me lo dio mi papá, o eso me lo dio mi tía, y lo tengo con cariño, lo guardo, ¿no? Yo sé que no es una imagen a la cual tengo que venerar ni respetar, ni ponerle velas, ni nada, ¿no? Pero lo tengo ahí, ¿no? Como adorno. ¿No? Como adorno, como decoración de mi casa, lo que sea. Y viene esta persona que es nueva en la fe, que está todavía aprendiendo cosas y no tiene los conceptos claros, entonces pueden pasar dos cosas, ¿no? Que esta persona que es nueva en la fe te diga, oye, pero tienes eso de idolatría, tienes imágenes en tu casa, ¿qué tal? O número dos, le da pie a que esta persona sea, pues, ¿no? Lo tome como, bueno, puedo ser idólatra, puedo poner mis imágenes, ¿no? De Jesús de Ajá. Uruguay, mi Jesús, ¿no? Lo que sea, ¿no? Entonces, el amor viene, o sea, y Pablo va a seguir hablando de ese tema del amor. El amor viene por no ser piedra de tropiezo Ajá. del hermano. eh, no digamos que es débil, porque va a tocar ese concepto de debilidad más adelante en el capítulo 8, lo vamos a estudiar, pero no vamos a decir débil, sino que está recién entendiendo y de repente no tiene los conceptos claros de lo que es el Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? No hay que quedarse nunca con lo que les dicen las clases, ¿no? Ustedes también tienen que leer, investigar. Yo solamente aquí trato de dar No, tips, sí, por ejemplo, como ¿no? sí, bueno. Hay que leer el En texto. ese entonces yo tampoco estaba muy crecida en la fe en ese entonces, ¿no? También ahí. Él de repente también por eso me lo dijo también, ¿no? mm, Está bien, yo creo. sí, entonces la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene ahora que tú analizas los hechos. Ahora ya analizando. Analizando los hechos, es que no se trata que yo te diga, no, está bien, está mal, no, porque al final, como siempre les digo, yo no tengo la respuesta. La respuesta la tiene la palabra de Dios. Ustedes tienen, o sea, tanto ustedes como yo tienen que llegar a una conclusión. Nos tenemos que llegar a una conclusión, Investigar, en conclusión leer la unánime, Biblia. unánime, ¿no? O sea, esto es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿No? Yo solamente puedo ampliar un poco el panorama. O sea, ¿cómo entender lo que Pablo estaba diciendo de los ídolos? ¿No? ¿Qué es lo malo de comer carne? O sea, Pablo era vegano, no. Pablo estaba en contra de comer carne de los sacrificados a los ídolos porque no lo comían en su casa, lo comían en el templo de estos ídolos. Ahí radicaba el problema, ¿no? Si la carne fuera comida en tu casa, si no hubiera habido mención de que esta carne fue sacrificada a los ídolos, en fin, porque te invitaron a comer, ¿no? No, me invitaron ahí en provincia, te invitan a veces, ¿cuántas veces te invitan a fiestas patronales y tú vas y te invitan y comer y perfecto, no hay ningún problema. Nadie está sacando a relucir que es por el santito tal y nada, pues la comida siempre es un momento para compartir con amigos, familia y vecinos y demás, ¿no? Y siempre es una oportunidad para a veces hablar de la palabra de Dios, ¿no? Pero no se trata de imponer las ideas así. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Esa la idolatría Ajá, ya, ya, radica, ya. radica en el hecho, uno, de que estás yendo al templo, ¿no? Y de ese ir al templo, ese acto de ir al templo, puede, puede ser, a pesar de que tú entiendas de que ese ídolo no vale nada, de que ese templo es un templo que no sirve para nada, ¿no? Que es un Dios chiquito que no existe, que no tiene ningún poder sobre ti, a pesar de que tú lo tengas claro en tu cabeza, el mero hecho de ir a un centro de adoración de un ídolo pagano, podrías hacer que un hermano
en la fe, que no esté maduro, sea pírato pieza a esa persona. Y dos, porque ya el solo hecho de pisar un templo pagano para Pablo ya era un acto de idolatría, ¿no? Así tú creas lo que tú creas. Así tú tengas la razón, ¿no? O sea, lo que Pablo dice, no, tú tienes la razón. Te doy la razón. Está bien que ese ídolo no, o sea, ese ídolo no es de palo, no, no pasa nada, ¿no? Pero estás yendo. Y el hecho de ir, de participar del Ya rito, estás ya comprometiéndote. estás comprometiéndote en un acto de idolatría. Ese era el problema en realidad. Así es. Ujú. De repente alguien más que quiera participar en este. Eh, Cecita, Julito, ¿quieres hablar? No te en escucho, no te algún escucho. momento también, en algún momento, ¿me escuchas, No, Cecita González, Julio? creo que. Ah, Juanito, dime, Juanito. En algún momento el hermano César nos habló del tema que se trataba, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Ah, acostumbran los católicos a hacer su misa de año e invitan, ¿no? Sea amistad o un familiar que no es católico y uno va, entonces se le preguntó si hacíamos mal y el hermano César dijo que no, ¿no? Pues estás yendo por, bueno, porque por cumplir con ese familiar, más no ir a adorar la esa imagen que estaba dentro de esa iglesia católica, ¿no? Entonces, también es pecado, dices eso. No, no, no. Yo no estamos hablando de un acto. Es que, mira, es como en un matrimonio. Es como ir a un bautizo. O sea, tú no estás participando del rito, estás acompañando a un familiar, ¿no? No estás participando en sí. Pero ahora, si tú te pones, por ejemplo, ahora que ha sido octubre, ¿no? Mira el Señor de los Milagros, te pones a cargar al Señor de los Claro, Milagros, pero te pones todo hábito morado, ¿no? ¿No? Te pones a cantar, te pones a orar, ya, ahí estás participando, ya, pues, ahí ya no, ya ni cómo defenderte, ¿no? Pero, y en al final, ya ese es otro. el bautizo, Ah, misa de difunto, Se va la matrimonio, procesión. ¿no? Pues y bueno, y esto lo digo con el mayor de los respetos, porque yo tengo mucha familia católica y mucha familia que ha ido a, al, a la procesión, ¿no? Y tampoco se trata de decir, ay, qué idólatras, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de, eh, pues no puede así uno como nosotros, ¿no? con ellos de ninguna forma. Yo soy o sea, yo no soy, yo soy enemigo de las confrontaciones. Como ustedes los que me conocen, yo no soy eh, bueno, si somos entre cristianos y uno dice una barrabasada así, pues, ¿no? Hay que decir las cosas claras, pero hay que combatirle, hay que hacer apologética y un poco combatir las herejías entre cristianos, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? Así como yo puedo decirte una burrada y ustedes me dicen, oye, hermano, pues se ha vuelto hereje. Pero digamos que no comparten mi fe, pues hay que tener paciencia y así como nosotros adquirimos el conocimiento gracias a la labor del Espíritu Santo de nosotros, pues también, ¿no? Orar para que estas personas finalmente encuentren Claro. la verdad, ¿no? La verdadera fe, ¿no? Aunque nosotros somos dueños de la fe, ¿no? Entonces, eso ya, eso es trabajo de oración. ¿Alguien más? Creo que Cecita quería hablar, pero está que se me va y se me viene. Ahí está. Sigo sin escucharte, Cecita. No sé qué pasaba. Cecita, no te escucho. Ya ganó Melgar, dice, te quiere decir. Él es crema, él es crema. Miki estará llorando. Miki Están estará molestos, llorando, dice. están molestos. No sé, por alguna razón no escucho lo que César está hablando. A ver, alguna razón no te escucho, Cecitar. A ver, nada, no te escucho. Quieren celebrar el día de la canción criolla, se ve poner escucha.
Sí, pero me parece que el micro está ¿Qué activado, pasó? pero no te escucho. A ver, sal, Cecitar, 31, yo te sí, está vuelvo a pasando. aceptar, sal y vuelves a entrar. Ahí está. ¿Me escucho eso? A ver qué lo ve. Bueno, hemos tratado 6 versículos y hemos sacado bastante información de 6 versículos. Nos hemos quedado en el versículo 6. Ah, les recuerdo que ya las clases del capítulo 7, o sea, todas las clases anteriores ya están en Sí. YouTube. A ver, está conectando con el audio. A ver. ¿Escuchas? Ahora ¿Ahora sí sí me te escucho, escuchas? ahora sí te escucho. Ah, ya. Ahora. Ya. Lo que quería comentar era como bien empezaste el capítulo 8, ¿no? Que el conocimiento envanece, pero el amor es lo que a uno lo acerca, ¿no? Hace que entienda la situación que está pasando en Corintios, ¿no? También hay que recordar que esa prohibición no viene de ese momento, ¿no? No nos olvidemos que eso viene ya del pueblo de Israel, que tanto en Deuteronomio y Levítico nos muestra que Dios siempre le dio ciertas directrices con respecto a las dietas, con respecto a los alimentos que su pueblo iba a consumir, ¿no? Ujú, Y uno, si lee un poco de Deuteronomio y Levítico, puede ver enumeradamente, ¿no? Y puede ver los nombres incluso de lo que podía uno comer y no, ¿no? Es por eso que cuando tú mencionas esto en Corintio, de ciertos alimentos mencionados los dioses, también había un evento que anteriormente, el libro anterior, en Hechos 10, si no me equivoco, cuando Pedro tuvo eh, una escena, ¿no? Pasó una escena con Pedro, ¿no? ujú. Que El de la sábana de la había una comida. visión de un lienzo y él dijo que, sí, y un lienzo, ¿no? Y Ujú, Pedro estaba en una disyuntiva, ¿no? Un prejuicio, porque él era un buen judío, ¿no? Y seguidor de Cristo, y él tenía ese prejuicio de no comer. Y Dios tuvo que decirle, ¿no? No, en otras palabras, no te preocupes, come, porque todo lo que yo he creado es bueno. Y Pedro entendió, ¿no? Que ciertamente él podía comer ciertas cosas, ya que, ya no ciertas cosas, ya podía comer lo que realmente en un momento era prohibido, ¿no? Entonces, lo que entiendo hasta ahora es que si uno tiene conocimiento de que no debe hacer ciertas cosas con respecto al tema que estamos hablando, por el bien, por un ejemplo, por el bien tuyo, Julio, yo voy a tratar de no hacerlo, ¿no? Voy a tratar, bien lo has mencionado, si uno vas a una reunión y sabes que tienes un amigo que es bebedor, ujú, no, no tomo. Yo tenía un hermano que bebía mucho, Pedro, y cada vez que él me decía, César, acompáñame, yo no bebía porque yo sabía que no podía beber y él estaba allí, ujú, ¿no? Entonces, porque podía yo en vez de ayudarlo, empeorar las cosas, ¿no? Y a mí me pasa algo muy frecuente, ¿no? Mi hija, bueno, Lía ya acabó la secundaria, mi hija menor estudia, las dos siempre han estudiado y la menor sigue estudiando en colegio de monjas. Entonces, y cada vez que hay un evento, hay una liturgia, ¿no? Y uno hay que ir y todo un tema de la cruz. Y y yo voy, me siento, me paro, la gente se persina, normal que se persina, o sea, es normal. Yo no me siento mal porque yo sé que los ídolos son ídolos. Y yo ujú, sé que el Dios en quien yo creo es un Dios vivo. Entonces, eso no me da derecho a menospreciar a la gente ni sentirme mejor que ellos, pero también a la vez soy consciente de que no estoy participando de ciertos ritos, ¿no? O sea, no me siento ni mejor que ellos ni peor. Voy por un tema escolar que requiere mi presencia como padre, ¿no? ujú, Hace poco, mi hermano Martín falleció, mi cuñada hizo una misa, la que era la esposa de mi hermana, y me invitó. Y la semana antepasada fue, no, la semana pasada, que cumplió un mes, y yo fui un rato. Yo sé que no, eso no tiene ni un sentido. ¿Pero por qué fui? Porque es mi cuñada, yo le tengo un gran cariño. Y están los hijos de mi hermano. Y mis hermanos se reunieron, ¿no? Entonces, por amor a ellos, ¿no? Entonces, ellos se pusieron a rezar. Normal, yo normal. O sea, ellos rezan. No tengo por qué
sentirme en mis adentros decir, oye, están equivocados, ¿no? No, 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 yo sé que está mal, pero no tengo por qué yo reflejarle eso, ¿no? Pero yo fui porque me senté con ellos y nos reímos y recordamos muchas cosas en vida de mi hermano y comimos algo que nos invitó y cosas así, ¿no? Y eso pasa, ¿no? En la vida de ciertos sacrificios, no solamente de aquellos animales que en un momento, según Corintio, pasó, sino, como tú bien lo mencionas, situaciones que nos pasan en el día a día, situaciones que le ha pasado a Sonia, un ejemplo. También le ha pasado a Juancito, ¿no? Que me pasa a mí, te pasará a ti, y a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, ¿no? Y a final de cuentas, nosotros como cristianos, como sabemos qué está bien y qué no está mal, según la regla de la Biblia, tenemos que tomar decisiones. Y si en un momento alguien se equivoca, puede pedir ayuda, ¿no? Y puede pedir consejo. Primero a Dios y luego a alguien de la fe, ¿no? Mm. Ahora, Así es. hay un pasaje, hablando de la comida, porque fue justamente, Pablo era un buen judío, ¿no? Pablo y Pedro sobre todo eran buenos judíos, ¿no? Hay un pasaje de Hechos 15 creo, sí, Hechos 15, que habla Pablo, está en Jerusalén, ¿no? Entonces están acordando con los judíos, con la iglesia en Jerusalén. Y ahí todos, como comprenderán, pues son judíos, ¿no? Son de costumbres judías hacen ese judío. Entonces hay un pasaje ahí que habla de lo que deben hacer los cristianos, ¿no? Pero como son judíos, ellos meten el tema de la sangre, ¿no? Pensamiento de Meten hombres. Ustedes van a escuchar muchos cristianos, incluido en la iglesia de Cristo, que consideran que comer sangre está mal. Por este versículo que les voy a leer, ¿no? Reina Valera del 60, porque lo conseguí rápido aquí, Reina Valera del 60. Eh, Dice, por lo cual yo, o sea, capítulo 15, versículo 19 y 20 de 19 al 21 vamos a leer, ¿no? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Acá habla también de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estos dos, de ahogado y de sangre, son formas de comer, ¿no? Ahogado, sí que se mete en agua el animal se ahoga. Y de sangre, o sea, ¿por qué? Porque como les comenté hace un ratito, eh, el judío y el musulmán comen la carne del animal degollado y que ese animal pierda toda su sangre y de ahí lo comen, la carne de ese animal. Entonces no comen sangre. ¿No? Julio, mi Entonces, mamá mataba a los patos y los degollaba y también a los pavos y los y lo desangrado, colgaba pues, ¿no? para que ¿No? pierdan la sangre. Eso es una forma Sí. Y después de, lo desplumaba. es una forma muy Primero perdían la sangre y tradicional después de los matar a los desplumaba. animales. Pero a lo que Es que se la dan cuenta, sangrecita te la se tenían dan cuenta del la tenían aparte. el espíritu de lo que estamos leyendo. Está leyéndole a judíos. O sea, el mismo sentido, por amor a los judíos, yo no voy a comer pues mi chicharrón de chancho enfrente de un judío, porque el judío considera que eso es impuro. El cerdo es impuro. No puedo comer mariscos. Los judíos no comen mariscos. Son animal impuro. Ay, qué rico. ¿No? No, qué rico, ¿no? Chancho con tu marisco, ¿no? Pero se dan cuenta. O sea, Pablo habla de aquí, de la sangre, y esto lo usan bastante los testigos de Jehová, ¿no? Porque los testigos de Jehová no da con la sangre, ni la comen, ni la transfieren, ni nada. Prefieren morirse a que alguien les dé sangre, ¿no? Por temas, en fin. Contamina, dicen. No, Lo pero que sí hay que considerar, lo que sí hay que considerar que la sangre de los animales no está considerada en la cadena alimenticia. Eso sí es cierto. Hay que tener claro, no lo digo yo, no soy médico, no soy mm, biólogo, nutricionista, pero dentro de un marco de alimentos, la sangre no está considerada dentro de la cadena alimenticia. De hecho que también es rica, yo le he probado, pues, ¿no? La sangrecita, rellenito, la esa cosita con su morcilla, como. la rellena. La Pero, morcilla de por decir yo, algo rápido, ¿no?
Y yo, bueno, te conté, Julio, y te cuento Juan y Sonia, y yo se prohibió ciertos alimentos y ciertas bebidas. Y entonces, por un tema de salud, yo tengo que cuidarme. Yo quisiera comer alguna, quisiera comer de repente mañana un pollo comer porque me va a hacer daño. Tengo que cuidar mi salud, ¿no? Entonces, el ejemplo que tú pones, Julio, ¿no? Frente, no comas ciertas cosas delante de aquellos, ¿no? Que pueden verlo mal, ¿no? Y por amor, como dice Corintio, ¿no? Tanto como el conocimiento puede envanecerte, entonces la contraparte es el amor. El amor hace que tú puedas hacer algo por aquel o aquella persona, ¿no? Para no trastocar la creencia o la fe y no podemos entrar en discusiones quizás, o nos miren mal o criticar, ¿no? Algo así. Claro, entonces, y solo se habla aquí, ¿no? O sea, no es casualidad que solo se hable en Jerusalén, donde estamos rodeados de judíos, y los judíos tienen esa costumbre de no comer sangre, ni comer animales ahogados en agua, ¿no? O sea, ahogados, ¿no? Entonces, todo me está permitido, pero fuera de que todo me está permitido, están los mandamientos y está el amor al prójimo, ¿no? Sobre el conocimiento. O sea, el amor al prójimo sobre el conocimiento. Y nos vamos a quedar con esta idea porque esta idea va a seguir hablando Pablo en este capítulo 8, ¿no? O sea, este acto de ir a comer a los hijos tiene mucha cola, sobre todo para las personas que son débiles en la fe, ¿no? Y va a hablar más adelante de los que son débiles en la fe. Bueno, hermanos, con esto nos despedimos. Gracias por participar el día de hoy. La semana pasada, Cecitar es testigo, estuvimos haciendo unas refacciones en casa. Sé que la electricidad no era un bien asegurado estas 2 últimas semanas, pero tratemos de no perder el hábito de estudiar, de estudiar la palabra de Dios entre semana. Bueno, el hecho de leer un poco la Biblia diario sería algo bueno, pero eh, entiendo que a veces en la vida diaria y los compromisos y las responsabilidades nos consumen, pero eh, recordemos lo que hemos estudiado hoy día, ¿no? Nosotros vivimos y somos de Dios, ¿no? Pertenecemos a Él. Entonces, por Él subsistimos y por Él todo lo que nos pasa está Gracias, en Julio. orden. Bueno, nos vemos. Gracias, Juanito. Gracias, César. Gracias, Javier. Gracias, Sonia. Nos vemos. Eh, Gracias, Julio. Gracias a todos. Gracias a ti, Julito, gracias. A todos.